La Argentina de Leo Messi se estaba jugando la vida y apareció el 10 en el momento perfecto, marcando la diferencia, marcando un gol que desequilibrase el partido y que le quitase todo el miedo, toda la tensión, toda la presión de encima a los futbolistas de la albiceleste. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el encuentro y os voy a explicar por qué creo que este es un gol clave, importantísimo en la carrera de Leo Messi. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el Argentina 2 México, un partido sin duda que era dramático para ambas selecciones, con una selección de Lionel Scaloni, la albiceleste, jugándose la vida. Si perdía se quedaba fuera del Mundial después de llegar como favorita, de rozar el récord de partidos sin perder que tiene actualmente Italia, con un Leo Messi que llegaba después de un inicio de temporada brutal en el Paris Saint-Germain, con jugadores que parecía que eran capaces de convertirse en futbolistas diferentes a los que vemos normalmente en su club, pero nos hemos encontrado con una selección argentina que nos ha recordado a las peores etapas de Sampaoli, lo que habíamos visto en el pasado Mundial de Rusia, superada, sin fútbol, presa de la tensión, de los nervios, del miedo a fallar, de saber que cualquier pequeño error le podía dejar fuera. Por eso es tan importante, por eso el tanto que ha marcado Leo Messi en el minuto 64 es uno de los más importantes, de los más claves de toda su carrera. No sé si top 5, top 10, es difícil, bueno, pues porque ha marcado en todo tipo de partidos, en todo tipo de finales este jugador, pero hoy, bueno, pues su selección, el equipo que él tiene que liderar, el equipo que llegaba como favorita, se estaba jugando la vida, no había fútbol, sus compañeros no eran capaces de producir absolutamente nada, ni siquiera Leo Messi estaba jugando un partido ni siquiera de bien, de aprobado para ser él, pero tuvo que apareció en ese minuto 64 con un golpeo desde la frontal del área para marcar la diferencia, para rescatar a un equipo que estaba claramente, con mucho miedo, como os decía, con mucha tensión, y que necesitaba que dos de sus genios conectasen, Di María y Leo Messi, y que al final el 10 marcase la diferencia, rescatase a una selección que lo estaba pasando muy mal y que, como os decía antes, nos venía recordando, o a mí me venía recordando a las selecciones argentinas que había visto en los pasados mundiales, equipos sin automatismos, sin capacidad para generar fútbol. Eso es lo que estábamos viendo ahora, después del tanto de Leo Messi y del golazo también de Enzo Fernández. Podemos ver a una selección argentina que de verdad demuestre por qué es favorita, por qué llegaba como favorita a ganar este mundial. La respuesta la tendremos en ese último encuentro, jornada 3, Polonia-Argentina, jugándose la clasificación. Hay que hablar también, obviamente, de lo que ha ocurrido con la selección del Tata Martino. Vamos a hablar de todo ello, pero antes, como siempre, recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre mi opinión del tema Leo Messi, sobre si es uno de los mejores goles de su carrera, si es un día importantísimo en su carrera en general por haber marcado la diferencia en un partido que estaba pues tan cerrado, no tan bloqueado. Daba la sensación de que Argentina no era capaz de crear ninguna ocasión importante, que con el paso de los minutos cada vez iba a tener menos opciones, pero apareció ahí el 10 argentino para firmar un gol importantísimo, un muy buen gol además. Por lo tanto, una noche muy feliz, no solo para Argentina, sino también para Leo Messi, por ese gol clave, como os digo, en su carrera. Me lo podéis dejar todo en comentarios. Vamos a ir repasándolo todo, obviamente, después de esta introducción dedicada a Leo Messi. Tiene que ser sin duda su noche, marcando su segundo gol en este mundial y superando a Mbappé en la cuenta total de goles marcados en las Copas del Mundo, pese a que el francés hoy había marcado un doblete. Vamos a ir repasando el encuentro. Antes, como siempre, echarle un pequeño vistazo a los 11 de ambos equipos, porque me parece que lo que ha planteado hoy el Tata Martino ha
también ha ayudado o ha provocado más nervios, más problemas en el juego de la selección argentina, que ha salido con 5 cambios con respecto a lo que vimos contra Arabia Saudí, con Montiel como lateral derecho, Lisandro Martínez central izquierdo, Acuña lateral izquierdo, Guido Rodríguez en el centro del campo y Alexis McAllister jugando, bueno, pues en esa zona de la media punta izquierda, bajando a recibir, haciendo un poquito ese papel también del interior. Y por parte de la selección mexicana, un 5-3-2, pasando del 4-3-3 que vimos contra Polonia a este 5-3-2, que la verdad los primeros 15 minutos le ha permitido, a través de su presión, de sus basculaciones, bueno, pues cerrar y cortocircuitar una selección argentina que ya en esos primeros 15 minutos hemos visto que no iba a tener un día sencillo, que no iba a tener un día en el que pudiese ser muy superior a su rival, porque hemos visto muchísima tensión, mucho miedo a fallar, muchos nervios, controles muy malos, por ejemplo, de un Rodrigo de Paul, que en ese inicio ha estado, bueno, pues ha sido un gran problema para su selección, porque ha provocado pérdidas de balón que permitían que esa presión alta de México continuase, se creciese sus futbolistas, porque estaban viendo que había posibilidad de marcar un tanto. ¿Qué ocurre? Bueno, que la selección mexicana, bueno, pues le falta calidad arriba, ¿no? Al final, la selección del Tata Martino ha tenido esos minutos del encuentro en el que, si tienes un buen futbolista, o un gran futbolista, mejor dicho, porque Chucky Lozano obviamente es un buen jugador. Si tienes a un gran jugador, si tienes una selección con colmillo, lo puedes aprovechar esos 15 minutos de tensión máxima de la selección argentina, sabiendo que se jugaba mucho, que no podía fallar, para adelantarte en el marcador y a partir de ahí jugar con el resultado, ¿no? Para jugar también con los nervios, algo que yo creo que la selección argentina no hubiese podido gestionar nada bien si hubiese encajado el tanto del 0-1. Pero no ha llegado. México apenas ha creado peligro, o no ha creado peligro, absolutamente nada, pese a que en esos 15 minutos ha estado para mí claramente más cómoda y mejor que la selección argentina. Hay que decirlo también, los cambios, las variantes de Lionel Scaloni, las variantes tácticas, para mí han ayudado a su selección a ir poco a poco mejorando dentro del encuentro. Después de esos 15 minutos en los que ha visto que su selección no era capaz de hacer absolutamente nada con el balón, es más, lo mejor que podía hacerlo era perderlo lejos de su portería, porque lo estaba perdiendo en su campo y eso le generaba los problemas que os comentaba antes. Bueno, pues ha pasado a comenzar los ataques con una defensa de 3, metiendo a Guido Rodríguez entre Lisandro y Otamendi. Al principio ha dejado a Montiel un poquito más abajo, cerca de los centrales, y a Di María abierto, con Rodrigo de Paul intentando también estar cerca del centro del campo. Bueno, en definitiva, una selección argentina a la que le ha ido costando muchísimo jugar en campo rival, pero que ya no tenía los problemas de pérdidas de balón del principio, gracias a ese cambio táctico de Scaloni. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, pues empezar a jugar en campo rival, y eso a Argentina le ha costado muchísimo. Más allá, prácticamente hasta el minuto 30-35 no ha comenzado a dar 3-4 pases en las acciones, no encontraba a los centrocampistas, malas posiciones de los jugadores para poder conectar entre ellos, no había apoyos en el centro del campo. McAllister y Rodrigo de Paul estaban lejísimos de los defensas para poder conectar con ellos y a partir de ahí crear la jugada. En definitiva, una selección argentina que no estaba entendiendo cómo tenía que jugar el partido, parecida a lo que vimos contra Arabia Saudí, una selección demasiado partida, una línea muy adelantada con 4 o 5 futbolistas prácticamente esperando junto a los defensas del equipo rival. Por lo tanto, no había líneas de pase y era prácticamente imposible que la selección de Scaloni pudiese tener fluidez, pudiese conectar, pudiese tener combinaciones. A partir del minuto 30-35, como he dicho, Alexis McAllister ha comenzado a entrar un poquito más en juego, Rodrigo de Paul ha comenzado a recibir el balón más arriba, porque Leo Messi bajaba también un poquito más a recibir, y ahí hemos visto los primeros síntomas de que Argentina podía comenzar a, bueno, pues como mínimo llegar a zona de 3/4, aunque ahí, bueno, pues le ha faltado la conexión de sus cracks, la calidad o la aparición de sus cracks, de Di María y también de un Leo Messi, que pese a que lo ha intentado echándose atrás, bueno, pues obviamente no ha podido aparecer, no ha podido conectar
con sus compañeros. Inicio de segunda parte sin cambios, la selección argentina ha comenzado igual, sin meter variantes, y los problemas han sido parecidos. ¿Qué ha ocurrido también? Hay que decirlo, para mí, bueno, pues que hemos visto a una selección mexicana que había hecho un gran trabajo y que poco a poco ha ido perdiendo metros. Argentina también con más movilidad arriba, con un Di María más activo, con un Nahuel Molina que después ha terminado entrando al partido, pero que hasta ese momento, bueno, pues el que estaba jugando era Montiel, que apenas estaba participando, apenas estaba bueno, pues aportando nada en ataque. Una selección argentina que claramente necesitaba cambios, necesitaba arriesgar un poquito más, meter algo más de creatividad en el centro del campo. La respuesta ha sido Enzo Fernández, que le ha dado un poquito más de dinamismo a un juego de la selección argentina que estaba totalmente parado, que no encontraba ningún tipo de solución, y ahí en ese momento lleno de tensión, lleno de miedo, lleno de presión, en el que a la selección albiceleste parecía que no le iba a llegar la oportunidad porque no estaba teniendo ningún tipo de acercamiento. Apareció el 10. Tenía que marcar la diferencia, era su momento, lo necesitaban, lleno de tensión, de nervios, de miedo. Apareció Leo Messi para marcar un gol importante en su carrera, importantísimo para los argentinos, importantísimo también para su historia con la selección albiceleste. Minuto 64, Di María decide jugarse ese pase. Di María no quiere jugar hacia atrás, espera, levanta la cabeza, le mete ese pase a Leo Messi, que aprovecha el tiempo que le ha dado su compañero gracias a la posición que tenía para armar su zurda y con el disparo cruzado rasito marcar el tanto del 1-0 que liberaba, que cambiaba la actitud, los nervios, la mentalidad, lo que se le estaba pasando por la cabeza a todos los compañeros, a todos sus compañeros de la selección argentina. A partir de ahí, los cambios de Lionel Scaloni, protegerse, línea de 5, entra Nahuel Molina, entra Cuti Romero, cambios también en el centro del campo con Ezequiel Palacios para dejar a una selección mexicana que apenas había inquietado o que no había inquietado durante todo el partido, más allá de un disparo de Alexis Vega de falta, pero que, bueno, pues tenía ahora que reajustarse, tenía que ahora tomar la decisión de si quería arriesgar para ir a por el 1-1, si quería esperar para conservar esa victoria por la mínima, que sabemos que, aunque es una muy mala noticia, bueno, le deja la posibilidad de jugárselo todo contra Arabia Saudí. Al final, una selección mexicana que no ha sido capaz de generar prácticamente nada, ha tenido 2-3 corners, es cierto, pero ningún remate de verdad hacia la portería de Dibu Martínez, y además de eso le han terminado marcando un golazo, el tanto del 2-0, tanto de un Enzo Fernández, que ha tenido impacto desde que entró en el segundo tiempo, y que además con este gol seguramente, vamos a ver, se puede haber ganado la titularidad en el próximo partido de la selección argentina. Al final, una selección mexicana que había trabajado, que había llevado el partido donde le interesaba, a un partido largo, igualado, en el que Argentina no pudiese tener nada de fluidez, en el que Argentina no pudiese conectar con sus mejores futbolistas en zona de tres cuartos, pero en una de las pocas ocasiones en las que pudo llegar esa conexión, apareció Leo Messi, apareció el 10, el jugador argentino, para marcar uno de los goles más importantes de su carrera. Lo tengo clarísimo, quiero saber vuestra opinión en comentarios. Por parte de la selección mexicana, me parece, como os decía antes, que el plan defensivo había salido bien, y al final, bueno, pues es una aparición. Entiendo que se le tenga que pedir más en ataque, que tenga que hacer un poquito más de peligro o crear peligro directamente, pero me parece que, bueno, que México estaba llevando el partido donde le interesaba, y seguramente si en Argentina hoy no hubiese tenido el día Leo Messi, ese día en el que está inspirado para marcar la diferencia pese a no estar haciendo un buen partido, seguramente hubiésemos hablado al final de un 0-0, quién sabe si a lo mejor incluso de un 0-1 por alguna contra en el último minuto. Está claro que la selección mexicana después, cuando ha encajado el tanto, se ha quedado muy corta. A mí la sensación que me ha quedado es que con dejar a Néstor Araujo como lateral derecho, Tata Martino daba incluso por
no malo del todo el resultado, sabiendo que se la va a jugar en la última jornada con Arabia Saudí, con Polonia y con Argentina, también jugándose la primera plaza del grupo, ¿no? Esa es la sensación que yo he tenido. Me lo podéis dejar en comentarios también. Lo que está claro es que al final México, bueno, pues no ha podido dar un paso hacia adelante cuando tenía que darlo, y al final le han terminado incluso marcando el tanto del 2-0 en esa combinación entre Messi y Enzo Fernández, que terminó muy bien el futbolista del Benfica. Hasta aquí el vídeo, quiero saber vuestra opinión en comentarios. ¿Es uno de los días más importantes de la carrera de Leo Messi? Está claro que dentro de su carrera con la selección argentina sí lo es evidentísimo, y dentro de su carrera global a mí me parece que el tanto que hoy ha marcado es, ocupa un lugar de privilegio, no sé si top 10 de los goles más importantes. Lo que está claro es que su selección llegaba como favorita, él venía preparándose, venía dando una gran versión, y que no hubiese aparecido en este momento de máxima tensión, de mucho miedo, de mucha presión, para mí le hubiese hecho bastante daño a su imagen futbolística. Al final apareció Leo Messi, los argentinos están felices, los mexicanos necesitan ganar sí o sí, y seguramente por diferencia de varios goles, para estar como clasificados en los octavos de final y tener la posibilidad de superar ese famoso maldito quinto partido para el conjunto para el conjunto mexicano. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.